Ya, bueno, bienvenidos, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar la segunda clase del tercer módulo de gestión de personas. Ya pasamos la mitad del curso, como pasa rápido el tiempo. Y como comenzamos a ver ayer, estamos revisando los procesos que son de mantención, cuando ya el colaborador está al interior de la organización. Y eso es lo que vamos a revisar hoy día, vamos a seguir revisando. Con respecto a dos procesos más que se alojan dentro del proceso de mantención, ¿ya? Que son el tema seguridad laboral y el tema relaciones laborales, ¿ya? El primero, que hace referencia principalmente a la legalidad que está en torno al tema de seguridad al interior de la empresa. Entonces vamos a revisar básicamente la ley 16.744, que es la ley que en el fondo define los procedimientos en torno a la seguridad del colaborador. Y en la segunda parte vamos a ver lo que tiene que ver con relaciones laborales, principalmente lo referido a los procesos de negociación colectiva, contrato colectivo y cuál es el rol de los sindicatos en este proceso de las relaciones laborales. Entonces vamos a ver estos dos procesos que, como les digo, están alojados dentro de los procesos de mantención de las personas. ¿Ya? Eso, quizás antes de comenzar, me quedé ayer con el tema de la duda que planteó Grace, parece, respecto del seguro de cesantía. ¿Está Grace? Sí, sí está. No, fue Roxana, creo. O sea, Roxana preguntó si era legal hacer el descuento del AFC al momento del Del finiquito. finiquito. Y eso, efectivamente, como lo mencioné ayer, es legal en la medida que la causal de término de contrato sea por el artículo 161, es decir, necesidades de la empresa. Solo en esa causal el empleador puede hacer el descuento de lo que él aportó al seguro de cesantía del colaborador. Y de ahí creo que salió el tema ya, pero ¿qué pasa con esa plata? Porque en el fondo me están descontando la plata de mi finiquito, ¿cierto? Porque finalmente eso es lo que hace el empleador al momento de que hace uso de esta jurisprudencia que le entrega la inspección del trabajo, de poder hacer este descuento. Entonces, efectivamente, el empleador hace este descuento al trabajador al momento del finiquito. No necesariamente lo hacen todos, eso es a criterio del empleador. Entonces, en ese sentido, efectivamente hay un descuento del finiquito. Y se le descuenta esa plata, se le descuenta de la plata que va en el finiquito al colaborador, ¿ya? Con el argumento de que el empleador le dice al trabajador: esa plata yo te la pagué y si la quieres cobrar, la tienes que cobrar cuando vayas a cobrar el seguro de cesantía. Eso es lo que pasa cuando se hace el descuento. Efectivamente, se hace un descuento. Oye, escucho ahí a alguien un poquito fuerte los micrófonos, por favor, chicos. Entonces, efectivamente, se hace el descuento desde el finiquito, porque el empleador, ese aporte que le entregó al seguro de cesantía, el empleado lo va a poder recobrar cuando haga uso del seguro de cesantía. Esa es la lógica que se aplica en ese caso. Y ahora cómo pasará con ese tema que había quedado pendiente. No sé si queda claro. Disculpe, ¿Sí? ¿no podría silenciar desde ahí los micrófonos? Es que no sé quién está. Sí puedo, pero no sé quién está. A ver. Es que se escucha súper fuerte en los oídos. Parece que ahí sí. ¿Ya o no? Sí. Ya. Gracias. Eso es lo que pasa con el descuento del seguro de cesantía, ¿no? No sé si queda claro. Es un poco enredado. Lo ideal sería poder hacerlo con una pizarra, pero como no podemos, se lo tengo que explicar así. Eso, como para cerrar un poco el tema de ese tema, que igual lo va a ver más en detalle la próxima semana. Yo tengo una duda con la clase de ayer, profesor. Quisiera, debido a esta pandemia, han habido muchos despidos bajo el artículo 161. Pero las personas que son desvinculadas sí o sí tienen derecho a las mismas indemnizaciones. O sea, no se modifican nada, o ha habido una última ley que sacaran por esta pandemia, no sé, ahí no estoy bien enterada. No, o sea,
lo que yo sé, la cuarentena o la pandemia en general no ha implicado algún cambio en los conceptos que se tienen que pagar al momento de finiquitar una persona o modificar alguna cláusula de las terminaciones de contrato. Hubo una sí que impidió que las empresas, porque una empresa cuando se declara en quiebra, como no tiene plata, no necesariamente la ley le obliga a pagarle a los trabajadores la indemnización. Eso sí, en este caso se omitió. Cuando las empresas que en el fondo registraban problemas económicos, no se les permitió desvincular a las personas bajo esa causal que implica no pagarles. En reemplazo de eso, se instauró la ley de protección del trabajo que suspendía los contratos para evitar este proceso de tener de vincularlos, sino que simplemente se suspendía el contrato y la persona, mientras estuviera con el contrato suspendido, tenía que hacer uso de su seguro de cesantía. Eso es lo único que yo entiendo con respecto a las modificaciones en las causales de término de contrato, pero fue un poco velando por la seguridad de los trabajadores, de impedir que los empleadores aplicaran esta causal como de quiebra o situación económica para poder desvincular sin pago. Eso es lo que entiendo yo. No sé, ¿tiene alguna consulta particular con respecto a alguna modificación que se hizo? No, sino que de pronto me llegó una consulta y claro, yo dije voy a quedar más claro y hoy día voy a preguntar específicamente por un despido así como estuvo con el empleador se acogió a esta ley de protección al empleo y hoy en día con fecha 2 de octubre la desvinculan, entonces quería saber si le corresponden efectivamente todas las indemnizaciones que corresponden. Sí, sí, por necesidad de la empresa le tienen que pagar todo hasta el 2 de octubre. Ok, gracias. Sí, que lamentablemente era lo que iba a pasar en muchas empresas, que al final suspendieron los contratos, pero al final la idea era no desvincular a los trabajadores, pero al final igual los terminan desvinculando. Y los trabajadores hicieron uso de sus seguros de cesantía. Entonces, bueno, ahí no sé si fue la ley más adecuada o lo que había que hacer, pero bueno, fue lo que se hizo y es lo que hay. Ojalá salgamos pronto de esto. Ya, comencemos con la clase de hoy, chicos. Ya, lo primero que vamos a ver, como les comentaba, hace referencia a la seguridad y salud laboral. Recuerden que estamos dentro de su sistema de mantención, donde ya estamos viendo los distintos procesos de gestión que hacemos hacia las personas desde el área de recursos humanos o desde el área de personas. ¿Ya? Antes de entrar como al tema en sí, vamos a hacer un poco de reflexión histórica respecto de ambos procesos, los temas de seguridad laboral también como los temas de relaciones sindicales, ¿ya? En general, estas instituciones o esta institucionalidad, en el fondo que hace referencia a la protección del trabajador y de sus derechos, parte a partir de un proceso que se genera en Chile principalmente a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, ¿ya? Del cambio del siglo anterior. Cuando se dio este proceso de migración campo-ciudad, cuando la gente dejó de trabajar en los campos, o los campos de salitre en el norte también ya dejaron de ser explotados y la gente empezó a migrar hasta los centros urbanos. Entonces, porque ahí se estaban agrupando esta industrialización muy primaria que tenía Chile en esa instancia. De ahí, en la medida que se fueron conformando en ciertos gremios de trabajadores, en la medida que se iban juntando las distintas fábricas, y que también, bueno, ahí también, en esa época es cuando, por ejemplo, acá en Santiago empieza el tema de los CITES, estas especies de construcciones antiguas que recibían a gran cantidad de gente, que alojaban a gran cantidad de gente que venía migrando de regiones a buscar un trabajo acá a Santiago. Entonces, obviamente, las condiciones que tenían esos trabajadores en ese momento no eran las mejores. O sea, no estamos hablando de contratos de trabajo, beneficio, nada. Obviamente había mucha informalidad, mucho trabajo precario, trabajo por el día que se pagaba en función de lo que determinaba el empleador. Entonces, obviamente, la cancha no estaba pareja en ese sentido, ¿ya? Porque no había ninguna regulación en torno al tema laboral. Entonces, en ese contexto es donde los movimientos sociales de la época empiezan a agruparse en el fondo y a expresar
que ellos como trabajadores obviamente requieren de contar con garantías, de contar con derechos, de contar con contratos y cierta seguridad social que a ese momento no tenían, ¿ya? Entonces, es en ese contexto cuando en Chile empieza esta discusión a partir de los movimientos sociales que nacen, como digo, en esta época alojados en este contexto de precariedad laboral y de vivienda que tenían, y empiezan a exigir un poco más derechos, se empiezan a organizar, ¿ya? De acá, bueno, una foto bien representativa de lo que eran los trabajadores de esa época y las condiciones en las que trabajaban, ¿no? Entonces, en base a eso, a esas condiciones de trabajo, y realmente muchas sin baño, sin alimentación, sin las condiciones higiénicas básicas, ya los trabajadores empiezan a sentir que hay una necesidad de nivelar la cancha, por decirlo de alguna forma, y empezar a proyectar una agrupación, obviamente que les permitiera poder conformarse como institución y poder también negociar con los empleadores. Obviamente los trabajadores solo dispersos, cero posibilidad de poder negociar, pero a la medida que se empiezan a agrupar y a la medida que empiezan a consolidar ciertos grupos, obviamente la posibilidad de negociar es mayor porque en la medida que haya más trabajadores tienen mayor peso para poder negociar. Entonces, las primeras instituciones con respecto a esto vinieron desde los trabajadores, fueron agrupaciones de trabajadores que se llamaban mutuales, ¿ya? No tiene que ver con el concepto mutual que tenemos ahora como la mutual de seguridad. Se llamaban mutuales porque principalmente eran organizaciones de apoyo mutuo, ¿ya? Donde los colaboradores, los trabajadores se juntaban, hacían ollas comunes, hacían actividades, en el fin, y se organizaban políticamente, por decirlo de alguna forma, para ya empezar a exigir sus derechos y empezar en el fondo a poder negociar con los empleadores en una cancha más pareja. Entonces ahí empiezan a surgir estas mutuales y estas sociedades de socorro mutuo que aproximadamente se inician como en principio de los años 20, de 1920. Y esta presión que hicieron estos movimientos sociales terminaron que finalmente en el año 1924 por primera vez en Chile se creara un estamento que se dedicara a la protección de los trabajadores, ¿ya? Y en este caso, en el año 1924, se crea la Caja de Previsión de Empleados Particulares y la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, ¿ya? Estos se mantuvieron desde 1924 hasta el año 1973 y que tenían como función principalmente agrupar a los trabajadores en torno a beneficios que se les podían otorgar y también de alguna forma, como ya eran grupos organizados, tenían la capacidad de ir a negociar con los trabajadores de otra forma. Entonces ya hablábamos de las medidas de presión que existen y que son legales, como la huelga, por ejemplo. Entonces ya con esa medida de presión, obviamente, ya podían negociar de otra manera con el empleador. O sea, si no nos garantizan condiciones dignas, nosotros nos vamos a huelga. Entonces en ese escenario ya básicamente se tuvo que dar esta situación de que el Estado interviene y crea la Caja de Seguridad Social, ya que se encargaba de muchos beneficios. O sea, inclusive las personas, los trabajadores, independientes del trabajo que tuvieran, en que trabajaran, podían postular a una vivienda a través de estas cajas, ¿ya? Y podían, y el fondo, ¿cómo se llama? El pago o la compra de la casa se hacía descuento a través del pago que hacían los trabajadores, obviamente a precios mucho más bajos de los que tenemos ahora. Entonces, a ese nivel, digamos, de beneficio llegaban. O sea, un trabajador podía postular una casa a través de su trabajo mediante estas cajas de compensación, no a través de los créditos hipotecarios bancos como tenemos ahora, obviamente eran tiempos muy distintos. Entonces, a ese nivel de organización llegaron, ya ese nivel de beneficio, entre comillas, le podían entregar a sus trabajadores. ¿Sí? También yo lo sé porque mi papá lo vivió, también tenían le aseguraban el obrero que se casaba, le regalaban la cama, el colchón, veladores, tenían muchos beneficios y ahora no se dan pero no. Ahora todo se compra. Pero ellos tenían esos beneficios porque como le descontaban del seguro obrero, ellos después lo recompensaban con mercadería a veces cuando faltaba cuando nacían los hijos. Sí, efectivamente se hacían descuentos y esos descuentos tampoco eran
tanto, no eran un descuento muy grande, no eran descuentos significativos las cuentas. Entonces, efectivamente, esa situación en que los trabajadores se agrupasen en esta mutualidad, en estas organizaciones, y todos aportasen un poquito, con un granito, iban sumando mucha plata, y esa plata permitía precisamente comprar casa o armar una casa completa para las personas que se casaban, a las personas que tenían hijos también entregaban ciertos beneficios, etc. A ese nivel funcionaba la beneficencia en ese tiempo. Ya, posteriormente, el año 48, el año en que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces, esta declaración, ¿qué es lo que tiene en el fondo? ¿Qué es lo que declara? Ciertas garantías universales para todas las personas. ¿Ya? Puntualmente, lo que estamos viendo nosotros, en el artículo 22, esta declaración señala que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Entonces, de alguna forma, esta declaración de derechos que hace la ONU el año 48, ya de alguna forma tiene una implicancia más legal y, como tal como señala, obliga un poco a que las sociedades, los países, los estados se hagan cargo de garantizar la seguridad social de sus habitantes. En este caso, obviamente, a través de la seguridad social que puede entregar a los trabajadores mediante estas entidades que mediaban los procesos de seguridad social. Eso como un poco de referencia al inicio y cómo se inician esos procesos. O sea, generalmente parte con una situación compleja social donde los trabajadores empiezan a exigir sus derechos, y eso obviamente en la medida que avanzaron los tiempos se fue dando así efectivamente, y de alguna forma se fue constituyendo un marco legal en torno a velar por la seguridad social de los trabajadores en este caso. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la seguridad social, hablamos de un marco político regulatorio de medidas donde el Estado debe garantizar y entregar ciertos beneficios a las personas y evitar desequilibrio económico y de alguna forma garantizar el bienestar de las personas. ¿Ya? Es el marco legal y ese es como el paraguas legal, por decirlo de alguna forma, con el cual se empiezan a pensar todas las leyes que finalmente apuntan a entregar seguridad social a los trabajadores. En ese sentido, acá en Chile, ya estamos obviamente hablando de nuestro tiempo actual, esto tiene que ser fiscalizado. Obviamente hay una legalidad que, como les dije, la ley principal, la 16.744, pero además de eso, dentro del Ministerio del Trabajo, está la Superintendencia de Seguridad Social, ¿ya? La cual se encarga de auditar o de alguna forma velar porque las empresas o las organizaciones en general cumplan con esta seguridad social que el Estado entrega, ¿ya? Por ejemplo, la asignación familiar. Recuerden que hablábamos que la asignación familiar es un beneficio que el Estado le entrega a las personas que están a cargo de hijos, que reciben renta baja y que lo canalizan a través de la caja de compensación, ¿ya? Entonces, la Suceso, que es la Superintendencia de Seguridad Social, se encarga efectivamente de velar de que esas platas que salen del Estado y que van dirigidas a las personas que están a cargo de hijos, efectivamente lleguen, ¿ya? Las cotizaciones previsionales. También la Suceso es la que se encarga de verificar que los trabajadores y en general las empresas paguen las cotizaciones a sus trabajadores, ¿ya? Así también como las licencias médicas, que obviamente es un beneficio, ¿ya? Una persona que está incapacitada de poder trabajar no puede dejar de percibir su salario, por lo tanto, existen las licencias médicas que, si bien no cubren el 100% del periodo que la persona no trabaja, por lo menos cubren un cierto porcentaje y la persona recibe algún tipo de ingreso. Y el seguro de desempleo, que como nosotros conversábamos ayer, tiene un aporte desde el empleador, un aporte desde el trabajador, y también se incorporó hace unos años atrás el fondo solidario, en el fondo para hacer que el seguro pueda ser un poco más alto para las personas que no tienen tanta plata en esa cuenta ahorrada. Entonces, acá tenemos la entidad que se encarga de la supervisión, digamos, de que efectivamente los beneficios que vienen desde el Estado a los trabajadores se cumplan, y esa es la Suceso. Entonces, si nosotros en el área de recursos humanos no estamos pagando las cotizaciones, no estamos pagando las asignaciones, no estamos pagando las licencias, nos va a caer la Suceso seguramente con alguna multa por estar incumpliendo la legalidad en torno a la seguridad social. Profesor, disculpe una consulta, ¿y las enfermedades laborales las cubren? Vamos a ver eso en esta lámina, precisamente. Precisamente vamos a ver en esta lámina lo que tiene que ver con eso. Ya.
La ley marco, en el fondo, que nos rige en todo lo que tiene que ver con la seguridad laboral, ahora ya estamos entrando directamente en lo que tiene que ver con la seguridad laboral, es la 16.744 del Código del Trabajo, la cual tiene principalmente 5 objetivos, ¿ya? El primero es prevenir, con el propósito de evitar que existan accidentes. Entonces, por una parte, recuerden que hablábamos que cuando un colaborador ingresa a un trabajo, a una nueva organización, el empleador por ley debe entregarle la capacitación de derecho a saber, que en el fondo es la capacitación que se encarga de decirle al trabajador todos los riesgos que son inherentes al desempeño de sus funciones, ¿ya? Entonces, esa capacitación, por ejemplo, tiene una lógica preventiva. ¿Por qué? Porque le está diciendo al trabajador, antes de que empiece a hacer su trabajo, qué riesgos tiene y cómo los puede evitar. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el enfoque preventivo que tiene la ley, ¿ya? Por otra parte, está el tema de la atención médica, ¿ya? Que esto es un tema muy importante y que hay que tenerlo súper claro porque también hay muchos mitos respecto a la atención médica que se le puede entregar a un colaborador. A ver, cuando se activa la atención médica por parte de estas entidades, ¿ya? Recuerden que, o sea, partimos de la base que un trabajador pertenezca a una empresa y esa empresa tenga una mutualidad, está cubierto por esta ley. Entonces, en la medida que la persona sufra de algún accidente o enfermedad, va a tener una atención gratuita en la medida que este accidente o esta enfermedad se generó a partir de una situación laboral, ¿ya? Entonces, aquí hablamos de accidentes de trabajo. Eso es más o menos claro. El accidente de trabajo es el accidente que ocurre en el lugar de trabajo, ¿ya? O sea, ahí, eso es más o menos claro. Pero hay otro tipo de accidente que es el accidente de trayecto, que también esta ley Lo cubre, ¿ya? ¿Y qué cubre? Cubre los traslados desde el domicilio, ahora, no es desde el domicilio, es desde donde pernoctó la persona a la empresa o a donde trabaja, y también el recorrido de vuelta desde la empresa al lugar donde va a pernoctar la persona, ¿ya? ¿Por qué hago una diferencia? Es decir, no el domicilio, sino el lugar donde pernocta, ¿ya? Porque no necesariamente, y eso es uno de los mitos que hay, si tú te vas a otra parte y vienes del trabajo y tuviste un accidente, la ley no te cubre. Falso. La ley lo que cubre es el trayecto entre el lugar de pernocta, donde yo pasé la noche, y mi trabajo, y viceversa, desde donde yo salgo de mi trabajo al lugar donde yo voy a pernoctar. Entonces, no necesariamente si tengo un accidente en un lugar distinto al trayecto de mi trabajo, no me va a cubrir, no, efectivamente lo tiene que cubrir igual, ¿ya? Eso como una diferencia. Otro tema importante, sí, pero ahí el tema del trayecto, hay un rango horario, ¿cierto? Para allá iba. ¿Cuál es el rango horario, Roxana, que tú crees que? 2 horas. Bien. ¿Alguien más ha escuchado eso? Sí, yo. Ya. ¿Verdadero o Bien. falso? ¿Qué creen? Verdadero. Falso. Falso, como diría el profesor. Las 2 horas, ese tema de las 2 horas es un mito y no existe. Hay alguna cierta interpretación de la ley, pero eso no existe. Yo les voy a dar un ejemplo súper claro de por qué no existe. Supongamos un accidente de trayecto en el metro, que es súper común, donde la persona se hace un esguince o se dobla el pie, ¿ya? Generalmente ese tipo de lesiones no generan un dolor, una molestia, una hinchazón inmediata. Generalmente pasa que al otro día uno despierta, tiene el pie hinchado y empieza con los dolores y no puede caminar. Si seguimos esta lógica de las 2 horas, la persona diría, no, ya quedé fuera, me empezó a doler ahora y no puedo ir. A pesar de que fue un accidente de trayecto, ¿cierto? Porque la persona se hizo este accidente yendo a su trabajo, pero le generó la secuela el día después. Entonces, esa persona que el día después está con dolores, ¿puede ir al hospital y apelar a un accidente de trayecto? Sí puede. O sea, el tema de las 2 horas no existe,
¿ya? La persona tiene, obviamente hay un cierto rango, no va a ir una semana después, pero sí puedo ir al día siguiente, incluso hasta 48 horas después, porque efectivamente los síntomas o los efectos de un accidente de trayecto, como puede ser torcerse un tobillo, no se va a manifestar inmediatamente. Entonces yo no voy a ir al hospital si no tengo el pie hinchado, no me duele, ¿cierto? Entonces eso no corresponde, no son 2 horas. ¿Ya? Lo que sí corresponde es que el trabajador tiene que ir junto con un documento que le tiene que entregar el empleador que garantiza que efectivamente el accidente fue en el trayecto. ¿Ya? Ahora, no necesariamente el trabajador tiene que ir a la empresa a buscar el papel e irse a la mutual, sino que el trabajador se puede ir al hospital, hablar con el empleador y el empleador hace llegar de manera digital ese documento al hospital. ¿Ya? Entonces el tema de las 2 horas no es así. ¿Ya? Uno, en la medida que tenga un accidente de trayecto y sienta los efectos con posterioridad, puede ir después. A mí me ha pasado, por ejemplo, he visto algunos casos, a lo mejor un colega lo mordió un perro, no fue tanto, pero al tercer día le empezaron los temas y ahí partió al hospital y efectivamente se lo reconocieron. ¿Ya? Otro tema que también tiene garantía respecto de lo laboral son las enfermedades profesionales. Que cuando hablamos de enfermedades profesionales, hablamos de enfermedades que son causa de una situación laboral. Por ejemplo, nosotros que somos administrativos, que quizás no trabajamos haciendo fuerza o recorriendo muchas distancias, pero sí estamos muy expuestos a lo que tiene que ver con la tendinitis, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos sentados, digitando todo el rato. Entonces, en la medida que esa tendinitis a mí se me haya dado por mi trabajo, y lo pueda acreditar, la mutual me tiene que recibir y darme atención gratuita, porque es una enfermedad profesional. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, doctor, estaba pensando en el doctor. Profe, a mí me pasó en una oportunidad que me dio una tendinitis en un hombro. ¿Ya? Yo la verdad que nunca me enteré hasta que el doctor, yo fui médico particular, ¿no? Y me dijo, a ver, explícame qué es lo que tú haces a diario, en qué trabajas, y ya yo le expliqué y me dijo, ya, mira, te pasó esta tendinitis por esta razón. Y era porque yo estaba en mi trabajo, por los movimientos que hacía en mi trabajo, se produjo la tendinitis. De hecho, todavía sigo, me vuelve la misma tendinitis y yo nunca fui a la mutual. Y yo lo comenté en mi trabajo, nunca nadie me informó que tenía que ir a la mutual y yo en ese tiempo era harto polla, nunca se me ocurrió tampoco. Y el doctor me dijo, no, tampoco me dijo, tenés que ir a la mutual, ¿no? Tuve que hacer terapia, gasté un montón de plata. Y nunca me di por enterar. Después al tiempo, un compañero me dijo, Eli, tú tenías que ir a la mutual, porque esa era una enfermedad laboral. Pero después yo le estoy hablando hace un montón de tiempo, o sea, después de un montón de tiempo me vine a dar cuenta, pero porque mi compañero me dijo. O sea, si aún mantiene esa molestia, aún puedes ir. Si estás trabajando, aún puedes ir. Profesor, pero yo tengo otra duda, porque a mí me dio tendinitis en la mano, a mí me dijeron que eso no lo cubría, eso no era como laboral. ¿En qué trabajabas tú cuando igual te que dio el lumbago tendinitis? también dicen. Yo en una imprenta. Pero eso es como una enfermedad profesional, ¿me equivoco? Sí, porque son enfermedades profesionales. Por laboral. De eso estamos hablando. Yo voy a contar un caso directo que me pasó aquí, justamente los compañeros saben, el año pasado yo estuve con una licencia médica de 6 meses, porque yo me golpeé en el trayecto, fue un accidente de trayecto, ¿ya? Y lo mío por el empleador llegaron a apelar, el empleador llegó a apelar por mí y la suceso lo tiró para abajo. La tendinopatía se activó a raíz del golpe. Era algo que, claro, era degenerativo, me iba a dar, pero a pesar que el empleador metió todos los papeles y llamaba a la H y todo, pero no resultó. Ya, qué bueno que cuentan eso, porque precisamente a eso iba. Si bien la ley dice que si nosotros tenemos una enfermedad a partir de un origen laboral, de una situación laboral, nos tienen que cubrir. Obviamente esto tiene que estar evidenciado con exámenes que uno presenta que son externos, pero muchas veces también estas mutualidades también no hacen esos exámenes. Y ahí está el problema. Por lo general son rechazadas las enfermedades profesionales. Siempre se atribuye una preexistencia, como le pasó a Roxana, no sé, o en alguna situación externa, no tiene nada que ver. La cobertura por enfermedades profesionales es súper baja. Hay un tema que hay que mejorar porque efectivamente la ley en ese sentido no funciona para las enfermedades profesionales. ¿Por qué? Y eso pasa por algo súper simple, porque la mutual
la H o el IST, son juez y parte. Ellos tienen que prestar el servicio, pero ellos son los que deciden si finalmente tu enfermedad es profesional o no. Po. Entonces, no les conviene prestar el servicio, ¿por qué? Porque es un costo para ellos. ¿Ya? Entonces, van a perder, o sea, van a gastar en una persona lo que ellos ganan cuando los contratan. Exacto. Exacto. Entonces, ahí el gran error es que la mutualidad no puede ser juez y parte. La instancia que defina si tu enfermedad profesional es o no, tiene que ser una instancia distinta a la que te va a atender, o es como sentido común, son de esas cosas que, bueno, ojalá puedan cambiar, pero no puede tener ese doble rol la mutualidad, porque al final siempre te va a decir que no, y es inapelable. Así que yo creo que por eso pasa, ahí hay un tema que hay que mejorar. Ya, tercero, otorgar prestaciones económicas. ¿A qué se refiere esto? Cuando una persona sufre un accidente laboral, la mutualidad debe cubrir el 100% del sueldo, a diferencia cuando tenemos una licencia médica que a veces no nos cubren todos los días. De hecho, generalmente la licencia médica no nos cubren todos los días. Pero sí, cuando tenemos un accidente, trayecto, trabajo o enfermedad profesional, que obviamente está aprobado, nos tienen que garantizar de que nosotros nos vamos a ver mermados nuestros ingresos. Es decir, nos tienen que garantizar el pago íntegro. Ya no lo paga el empleador, no lo va a pagar el empleador, eso lo va a pagar la mutualidad que tenga contratada la empresa. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, se garantiza que una persona que no puede trabajar por algún tipo de accidente o enfermedad laboral, es la mutual la que le va a pagar el sueldo completo. ¿Ya? Quinto, rehabilitar. El proceso de rehabilitación también es un proceso del cual se hace cargo esta ley. ¿Ya? Es decir, si una persona tiene un accidente laboral, obviamente tenemos que darle una cobertura integral, desde otorgar la atención, garantizar que no se mermen sus ingresos, y también en este proceso de rehabilitación, que a veces puede tomar mucho tiempo si es que la persona tuvo un accidente grave. ¿Ya? Entonces, en ese sentido también, este servicio de rehabilitación es prestado por la mutual. Entonces, generalmente, en ese sentido, nada que hacer. Yo creo que es súper bueno lo que hacen las mutuales en ese sentido, cuando hacen rehabilitación. Tienen muy buenas instalaciones, generalmente ponen furgones para que vayan a buscar a las personas, pues las van a dejar. Entonces, en ese sentido, ahí funcionan bien. En otras cosas no funcionan tan bien, pero ahí funcionan bien. ¿Ya? Y por último, cuando hablamos de reeducar, tiene que hablar con estos casos ya muy complicados, que una persona a raíz de un accidente o una enfermedad quedó con alguna secuela que le impide poder desarrollar el trabajo que hacía y se tiene que reeducar o reestructurar para desempeñar otra labor. Ese proceso de enfocarse en una nueva área también lo toma obviamente la mutualidad, ¿ya? Pero como le digo, eso es el caso más complejo, cuando ya el accidente o la enfermedad generó que el trabajador quedara con alguna secuela que le impidiese poder retomar sus funciones normales, y hay que enfocar su orientación laboral en otro rubro, obviamente. ¿Ya? Esos son los principales objetivos de la ley. ¿Sí? Eso último, por ejemplo, mi esposo trabajaba en una fábrica hace años atrás de plástico, y un compañero de trabajo se aplastó la mano en una prensa y la perdió. La perdió la mano. Entonces, obviamente estuvo en mucha terapia en la mutual, y después a él lo tuvieron que reeducar, como dice la palabra, y para trabajar en la parte administrativa de la misma empresa. Y después, obviamente, tenía un ganchito de mano. Sí, eso bueno, también es algo bueno en el fondo, que también se encarga de ese proceso de reinserción. Los capacitan. Sí, eso es bueno. Que no lo hacen, porque en la parte de mis hijos hay empresas que no lo hacen. No, pero es que no depende de la empresa, depende de la mutual. La mutual hace eso. Sí. No, pero la empresa no lo reeduca. No lo reeduca. La empresa no quiso. La responsabilidad primaria es de la empresa. No, lo sacaron del trabajo. O sea, como que le compraron la mano. ¿Y lo sacaron del trabajo? Sí, como que le compraron la mano que perdió y lo despidieron. ¿Y lo despidieron? Sí. Pues esa persona va a la inspección del trabajo. Pero lo indemnizaron. Sí, por eso te digo, es como que le compraron la mano porque él perdió la mano completa en un molino. No, mal. Pues igual.
No, mal, o sea, hay que ver qué tipo de empresa, si pagaban mutualidad, porque hay algunas empresas que ni siquiera pagan mutualidad, pues. Es una obligación legal pagar la mutualidad, ya, tener este derecho a la seguridad. De repente ni siquiera tenían mutualidad esa empresa. Pero ese Yo trabajador va a la inspección del trabajo a su juicio y gana. eso le iba a preguntar adelante, Tipo, si era obligación de todas las empresas pagar la mutualidad, porque yo sé que hay empresas que no la pagan. En este Eso. caso, que les ponen una multa. Sí, hay ciertas características. Obviamente una empresa chica que tiene 3 trabajadores no va a tener mutualidad, ya, pero obviamente ya sobre 10 Pero hay trabajadores algunos se que exige. le pagan al ¿Al ¿De prevencionista? cuántos trabajadores? ISP, Sí, porque es que está ISP y ISL. está el No sé cuál de los ISL, dos. el IST, la Mutual de Seguridad y la H. Son las 4 mutualidades más grandes. Entonces, se paga un porcentaje por cada trabajador, ¿ya? Ojo, y también no todas las empresas pagan lo mismo. Hay una tasa, un factor que se calcula para ver cuánto le paga cada empresa a la mutualidad. Y ese factor es por la tasa de Eso accidentabilidad. de riesgo. Entonces, en El la medida que factor una de empresa riesgo. tenga una tasa de una tasa de accidentes más alta, va a tener que pagar más. Y si tiene una tasa de accidentes baja, va a tener que pagar menos, ¿ya? Entonces, se supone que una empresa que tiene condiciones altas de riesgo, obviamente, como va a pedir más el servicio de la H, va a tener que pagar más, ¿ya? Ahora, eso se calcula en función de los días perdidos por el total de trabajadores. A mí me pasó, así como un dato anexo, yo trabajaba en una empresa chica que éramos 150 personas, en una oficina, que no habían accidentes, pero una persona tuvo un accidente grave, se le cayó un portón encima. Estuvo 2 años con licencia. Era una sola persona, pero tenía tantos días de reposo, porque llevaba 2 años, y éramos tan pocos trabajadores, porque en el fondo se calcula días de reposo por el total de trabajadores. Tenía una tasa de accidentabilidad altísima, estaba pagando lo mismo que pagaban empresas constructoras, no sé, pues empresas fábricas grandes, donde hay muchos accidentes, y nosotros en una oficina súper chica, porque una persona tuvo un accidente, pero estuvo 2 años fuera. Entonces, ese factor como que entre comillas nos castigaba y teníamos que pagar el monto más alto. Entonces, eso se paga en función de los días de reposo, o sea, cuántos días perdidos tiene la empresa por accidente. Ya, esos son los objetivos de la ley 16.744. Ya. También Tengo una duda en esta ley en cuanto al seguro laboral. Todas las empresas deben de estar afiliadas a una mutualidad, pero ¿existe algún margen? Por ejemplo, no sé, empresas arriba de 50 trabajadores, arriba de 20, no sé, un rango. ¿Tengan que afiliarse sí o sí a una mutualidad? Eso lo tenía. Te lo respondo al final de la clase. Me lo voy a dejar acá anotado porque lo tenía por ahí. Creo que son sobre 10 trabajadores, pero te lo refiero a confirmar. ¿Ya? Gracias. No me vaya a mandar ahí. Ya. Dentro de las funciones también hablamos del ámbito de higiene y seguridad en el trabajo, ¿ya? Cuando hablamos de ámbito higiénico, generalmente lo asociamos como al aseo, pero tiene que ver con los factores básicos para que una persona pueda desempeñar su trabajo de forma normal, digamos, y obviamente cuente con la herramienta, la infraestructura y las condiciones menos riesgosas en el fondo para que la persona pueda desarrollar su trabajo, ¿ya? Entonces, en este sentido también, por ejemplo, acá entra otra disciplina que también nos ayuda mucho, que es la ergonomía. ¿Les suena el concepto ergonomía? Ergo, sí, posición, sí, algo así. como... Muy bien, exacto. Es la disciplina que se encarga del estudio de los puestos de trabajo. No del análisis de puestos, de la descripción de cargo que hacíamos la semana pasada, no, del puesto físico de trabajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo estuviera acá y viniera un ergónomo, me diría, usted está mal porque no está apoyando la espalda en la silla. La posición de mi pantalla está súper mal porque tiene que estar a la altura de mi cabeza, en este momento yo la tengo más baja. La luz no me va a acompañar porque seguramente tengo una luz más baja de la que necesito. Entonces, ahí entra la ergonomía. La ergonomía es la disciplina que se encarga de
hacer que los puestos en el fondo cumplan las condiciones básicas para que una persona efectivamente no tenga accidentes. Ya, si yo tengo mi computador mal puesto, generalmente una de las causas más grandes de las tendinitis es porque tenemos el computador mal puesto. Ya tenemos el teclado por acá, entonces ahí hacemos mucha tensión con los músculos y nos va a dar tendinitis. Entonces, precisamente ahí entra la ergonomía, a hacer un análisis de los puestos en el fondo para darle un diseño que sea lo más saludable para el colaborador. Ya. Otro tema importante es lo referente al comité paritario de higiene. Silencio en los micrófonos, por fin. No, porque yo me lavé las manos. Carolina, está tu micrófono activado. Ya. Entonces, comité paritario de higiene y seguridad. ¿A qué se refiere el comité paritario? Cuando hablamos de un comité paritario, precisamente hablamos de un comité paritario que está compuesto por dos partes, los empleadores y los trabajadores, ¿ya? ¿Cuál es el rol del comité paritario? Levantar los riesgos que se están en la empresa y ejecutar o definir planes de acción para mitigar esos riesgos que se encuentran, ¿ya? Funciona de manera paralela a lo que puede hacer el área de recursos humanos, lo que hace la mutualidad o lo que puede hacer el prevencionista de riesgo, ¿ya? También es un requerimiento para toda empresa que tenga un mínimo de 25 personas, ¿ya? Entonces, toda empresa que tenga un mínimo de 25 personas debe contar con un comité paritario de higiene y seguridad que, como les digo, se encarga de hacer el levantamiento de los riesgos y planificar en el fondo las acciones para mitigar esos riesgos. ¿Cómo se compone este comité paritario? Como les decía, empleador, trabajador. Son 6 miembros titulares, 3 de la empresa, 3 de los trabajadores. Los representantes de la empresa son elegidos a dedo por generalmente la jefatura, la gerencia, etc. ¿Ya? Nos hace votación. A diferencia de los representantes de los trabajadores, donde sí se hace una votación, ¿ya? Y los 3 que obtienen la primera mayoría son los 3 representantes de la empresa, ¿ya? Ahora, dentro de los representantes de la empresa hay una persona que va a asumir la presidencia del comité por el lado de los trabajadores. Esa persona tiene fuero laboral, es decir, no se puede desvincular. En la medida que alguno de los 3 participantes que tiene cada parte no puede participar, hay que elegir siempre 3 suplentes, porque cada reunión tiene que haber por lo menos 3 representantes de cada uno de los grupos al momento de firmar las actas. La idea es que el comité por lo menos se reúna una vez al mes, en el fondo, para hacer este proceso de levantar los riesgos, evaluar cuáles son las condiciones complicadas y en el fondo decir cómo van a mitigar ese riesgo. Obviamente este es un proceso que tiene que también validarse ante la inspección del trabajo. Cuando nosotros constituimos un comité paritario de higiene y seguridad que tiene una duración de 2 años, debemos enviar el acta de constitución a la dirección del trabajo para que esté validado. Si nosotros elegimos el comité y no enviamos el acta a la inspección, va a quedar como que nosotros no hicimos nada, ¿ya? Eso es lo que hace referencia al comité paritario de higiene y seguridad. Me fui para atrás. La prevención de riesgos también está dentro de este ámbito y como ya lo hemos comentado, generalmente eso tenemos nuestros amigos los prevencionistas de riesgo que nos van a ayudar a los procesos no solo físicos, sino que desde el 2016 también entra el tema de la salud mental dentro de la posibles riesgos laborales que puede tener un trabajador, ¿no? Entonces, básicamente la prevención de riesgo es estas actividades que hace el prevencionista en el fondo que tienden a prevenir riesgos. O sea, me imagino que han visto en sus empresas son trabajos que anda el prevencionista pegando no sé, la lija en la escalera o información en las paredes, siempre andan con mucha información, siempre son muy informativos los prevencionistas, andan con muchos afiches, con muchos carteles en el fondo, indicando cuáles son las situaciones de riesgo, haciendo capacitaciones permanentes. Por ejemplo, se supone que cada empresa, no está dentro de la ley, pero por ejemplo, se supone que cada empresa tiene que tener la garantía de que por lo menos algunos de sus trabajadores saben manejar extintores, ¿ya? En caso de un incendio, las empresas tienen extintores, pero si no lo saben usar, no van a servir de nada. Entonces también, por ejemplo, parte de la labor del prevencionista de riesgo es elegir las personas que van a ser parte del comité de evacuación, quiénes son las personas que van a ser las encargadas de activar un extintor en caso de que así se requiera, etc. ¿Ya? Esas son un poco las labores que hace la prevención de riesgos.
La salud ocupacional, que también está dentro de este ámbito de la seguridad laboral, habla un poco de lo que tiene que ver con el bienestar físico y psicológico de los trabajadores. Entonces acá ya no solamente estamos hablando de factores de infraestructura, factores físicos, sino que también estamos hablando de otros temas que van a afectar la salud ocupacional, como por ejemplo el estrés. ¿Por qué nos estresamos? Porque nos dan más trabajo del que tenemos la capacidad de hacer o del tiempo que tenemos para hacer, porque a veces las relaciones en el trabajo no son las mejores, la forma de pedir las cosas de los jefes tampoco son las mejores, tengo que trabajar mucho tiempo, y quizás no me lo compensan como me lo deberían compensar, etc. ¿Ya? Entonces, todos esos factores que yo le acabo de comentar, obviamente van a afectar la salud, la salud y el bienestar psicológico del trabajador, y eso es algo relativamente nuevo, como les comentaba, principalmente parte en el año 2000, acá está, en el año 2016, a partir de una circular precisamente de la Suceso, donde dice que ya las empresas tienen que empezar a hacerse cargo de lo que tiene que ver con la salud mental de los colaboradores. Y esto pasa a raíz de que en Chile se dispararon las licencias de trabajo por factores mentales. Ya, las licencias psiquiátricas por estrés, por acoso, por un montón de situaciones, se despegaron. Entonces, a partir de eso, la Suceso dice, ya, aquí tenemos un problema de salud mental en la empresa. Obviamente tenemos que también velar porque las empresas sean un ambiente sano para que las personas trabajen, ¿ya? Entonces, ¿cómo se implementa esto? Hay una encuesta, se llama la ISTAS 21. Esta encuesta la aplicamos los de recursos humanos junto con la mutual, ¿ya? Entonces, es una encuesta que se le hace a todos los trabajadores, donde se le preguntan por las condiciones físicas y de ambiente, psicológicas, trato, comunicación, acoso, etc., al trabajador. Entonces, los resultados de esa encuesta se van directamente a la mutual, ¿ya? Y nosotros, después nos llega la copia. Y ahí nosotros tenemos que ver dónde salimos bien, dónde salimos mal. ¿Qué pasa después de la encuesta? Va a venir la mutual a conversar con recursos humanos y le va a decir, ya, ¿cómo lo vamos a hacer para resolver todos estos problemas que tenemos acá que señalan los trabajadores? Y hay que trabajar un plan de acción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace generalmente recursos humanos con el prevencionista? Empiezan a trabajar un plan de acción para tener que mejorar los aspectos negativos que señalan los trabajadores, y todo ese proceso está siendo fiscalizado por la H, como un proceso nuevo que se está instalando. Llegan, y a mí me pasaba que de repente llegan de sorpresa, no avisaban, y de repente hay una persona de la H y se sentaba conmigo, ya, ¿cómo vamos con el plan de acción de psicosocial? Y ahí hay que presentarle en el fondo los avances, la evidencia de las acciones que nosotros habíamos hecho, etc. Así que es un tema importante que está tomando relevancia con respecto a lo que tiene que ver con el cuidado de la salud mental de los colaboradores, y es como el último gran cambio que se hizo en la ley. Eso con respecto a lo que tiene que ver con seguridad laboral y seguridad social. Aquí este tema de listas solamente lo ve recursos humanos, o sea, aparte de prevención y puro directorio. Sí, o sea, en general, por lo menos cuando me tocó a mí ver, yo alcancé 2 años a hacer la encuesta, me tocaba verlo a mí junto con la mutual. Entonces, lo que hacía, en ese tiempo trabajaba con la H. La H me asignó como un ejecutivo que iba a estar como acompañándome en este proceso de la implementación del plan de mejora. Entonces, efectivamente, era yo el que tenía que hacer el plan de acción. Me orientaba el prevencionista de riesgo, pero en el fondo el que tenía que hacer las actividades era yo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos? Bajamos la jornada de 5 horas. Y eso fue solución de inmediatamente. Los viernes, en vez de salir a las 6, salíamos a las 2. Y vieran que eso impactó mucho en el bienestar de los colaboradores, porque inmediatamente te alarga el fin de semana. Entonces, situaciones como esa, que a veces no son tan difíciles, los jefes son reacios porque siempre está este tema como hoy van a trabajar menos por las mismas lucas, pero fíjense que a mí me pasó en ese momento, redujimos 5 horas en la semana y no pasó nada. O sea, todos estos temores de que no vamos a hacer la pega, que no vamos a cumplir. Mentira, la gente sabía que tenía que tener su pega lista el viernes de las 2, y hacía su pega el viernes de las 2, y nos íbamos todos felices el fin de semana un poquito más largo. Entonces, esas son como, por ejemplo, actividades que nosotros hicimos precisamente para divertir algunos temas de estrés que señalaban los colaboradores. Pero sí, efectivamente, el que implementa es recursos humanos. Porque nosotros estamos ahí en la empresa, nosotros estamos con los trabajadores. Sí, te lo consulto porque igual aquí tiene que ver mucho con el perfil de cada puesto. O sea, cada riesgo psicosocial va de acuerdo al perfil que tenga cada trabajador, me refiero en su labor que desempeña el día a día. Sí, pues, no va a ser lo mismo alguien que está en oficina a alguien que sale a terreno.
sea, imagínate, ponte esa gente que trabaja haciendo cobranza, que llama por teléfono. Lo que le dicen, yo he trabajado en algunos call centers, así que conozco y he escuchado grabaciones. Imagínate el nivel que tiene esa gente de estrés, ¿ya? O en otros cargos que están sometidos a mucho estrés. Efectivamente hay cargos. Hay otros cargos que efectivamente el estrés es bajo, pero también depende mucho de la empresa, ¿ya? Y de cómo maneje esos temas, ¿ya? Cuando el jueves veamos el tema de clima y cultura, vamos a ver cuáles son algunos estándares en el fondo que dicen cuando una empresa está haciendo bien su pega en términos de cuidado de la satisfacción del personal. Y eso también va mucho en que la empresa tenga lucas, que tenga recursos. Obviamente una empresa que sea más grande, que tenga lucas, que tenga más recursos, va a cuidar mejor a sus trabajadores que una empresa que no tenga tantas lucas. También hay un criterio como un poco de desigualdad. Siempre, profesor. Ya, No siempre cuando las empresas tienen más plata tratan mejor al empleado. No necesariamente, pero por lo menos tienen los recursos. Por lo menos tienen los recursos para hacerlo. Si no lo hacen, ya es otro tema. Pero efectivamente, no que la empresa sea grande garantiza que cumpla la ley, porque efectivamente ha quedado demostrado que las grandes empresas en Chile son las que tienen la mayor cantidad de reclamos en la inspección del trabajo. Entonces también hay una lógica en eso, ¿ya? La inspección de trabajo no hace nada. ¿Cómo? La inspección de trabajo no hace nada, porque Soprole tiene una infinidad de reclamos y no han hecho nada con Soprole. Yo creo que la inspección del trabajo ha ido perdiendo... Es inoperante. Antes era súper potente, o sea, antes, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, la inspección del trabajo llegaba de sorpresa. Y era como, llegaron a la inspección del trabajo y era el caos. Pues, no, los papeles, el contrato, la liquidación, y había que buscar los papeles, presentarle ahí, entrevistar a los trabajadores, etc. Eso ya no lo hacen. Ya, esa labor preventiva que hacían de ir a veces a las empresas ya no lo hacen. Solamente son reactivos. En la medida que tengan reclamos, reaccionan frente a eso y por lo general yo creo que ha bajado, como bien dices tú, ha bajado harto la calidad del servicio que entrega la inspección. No, es que los compran, porque acá, por ejemplo, yo vivo en una zona agrícola y las empresas les pagan para que no los fiscalicen, para que no vayan, no sé, para cualquier cosa, porque acá se ve mucho que estresan a las personas y la inspección de trabajo de WING no hace nada. ¿Qué tiene que hacer la persona? Contratar un abogado para que se vaya a jurisdiccionar y todo un cuento. Sí, o sea, claro, efectivamente ha pasado eso, pero igual ahí yo quiero hacer una diferencia, porque como yo le he comentado, yo trabajé en una ONG internacional, entonces igual me tocó conocer como la realidad de la legalidad en términos de legislación del trabajo en otros países, como en Perú y en Bolivia, y me di cuenta que acá en Chile la legislación es bastante pro trabajador, o sea, es difícil que se puedan tomar medidas contra el trabajador o que el empleador esté muy capacitado, como por ejemplo, en Perú, donde a ti te pueden sancionar y te pueden quitar, por ejemplo, la mitad del sueldo. Acá no se puede tocar ni un peso del trabajador. O te pueden desvincular y te pueden pagar sin ni uno porque sí. Eso acá no pasa. Entonces, igual, aquí la ley, yo encuentro que es bastante pro trabajador en la realidad del contexto latinoamericano, donde yo me he dado cuenta que efectivamente la ley no es tan pro trabajador, de alguna forma beneficia mucho más al empleador en algunos casos, sobre todo en los términos de las situaciones de términos de contrato. Entonces, el tema de las inspecciones también yo creo que cambia por la municipalidad. Lamentablemente la inspección del trabajo llega a un nivel municipal, o sea, cada municipalidad tiene una inspección del trabajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú mencionabas la de WIN. Quizás la de WIN no funciona bien, pero quizás otras sí funcionan bien. Yo creo que la inspección del trabajo no debería estar a nivel municipal, debería ser a nivel de Estado. Obviamente debería ser administrado por el Estado, porque también queda un poco a la administración de la municipalidad, la gestión de la inspección del trabajo, al hacer que sea municipal, ¿ya? Esa es mi visión. Claro que usted lo ve de la otra parte. Yo como trabajadora sí he tenido problemas y he tenido que ir a la inspección y la inspección no hace nada. Y porque yo peleo eso, porque no me gusta que le falten el respeto a las personas, sobre todo cuando son temporeras. Y he tenido que ir a pelear con la inspección de trabajo para que vayan a fiscalizar X empresas porque lo están tratando mal a los trabajadores. Y no hacen nada. Yo tampoco lo veo tan del otro lado, porque, por ejemplo, una vez yo fui a la inspección del trabajo a autodespedirme, porque me bajaron el sueldo.
Hay dos cosas que hay una instancia en que el trabajador se puede autodespedir cuando hay incumplimientos de contrato graves, que tiene que ver con el no pago de la remuneración o con algún cumplimiento de que algo que no se está cumpliendo en el contrato. Entonces, una vez en X empresa me pasó que me bajaron el sueldo. Eso no se puede hacer. A nadie le pueden bajar el sueldo, ¿ya? Obviamente yo reclamé, me dijeron, no, te bajamos el sueldo, fui a la inspección y me autodespedí, porque podía hacerlo. ¿Y qué hicieron? Me volvieron, la empresa, obviamente, un autodespido para una empresa de una multa compleja. Entonces, ¿qué hicieron? Me devolvieron mi sueldo que tenía anteriormente, ¿ya? Siempre hay que tener la visión de los dos lados, del trabajador y de la empresa. Pero efectivamente, quizás en algunas partes de la inspección del trabajo no hace su pega. Sí, también me ha pasado de casos que efectivamente de que he conocido que efectivamente que hay reclamo grave, puntualmente de un conocido que es abogado, que una vez hizo una demanda muy grande respecto a una empresa muy grande en Puente Alto, y no pasó nada. Con evidencia y todo, y no pasó nada. Entonces, bueno, ahí son cosas que ojalá puedan cambiar. Ya, volvamos al tema. Relaciones laborales. Cuando hablamos de relaciones laborales, siempre nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con el vínculo trabajador-empleador, ¿ya? Básicamente, este vínculo se inicia a partir de que se genera un contrato de trabajo individual, ¿ya? Donde, como lo veíamos ayer, el trabajador acepta las condiciones el cual le impone su empleador. Entonces, en general, las relaciones laborales dentro de las empresas son un área, constituyen un área. ¿Se acuerdan que la primera semana yo les hablaba que recursos humanos tienen la gracia de que pueden trabajar un abanico de profesionales de distintas profesiones, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, administradores, recursos humanos, etc. Y esta parte de lo que tiene que ver con las relaciones laborales directamente ya está con lo legal, por lo tanto generalmente está constituido por abogados, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre el enfoque que tiene la empresa respecto a la relación laboral se da en este contexto de este contrato que se hace, por lo tanto, siempre la relación laboral se debe ceñir a un marco legal y jurídico que está establecido, por una parte, en el Código del Trabajo y por otra parte, en el contrato de trabajo. Entonces, ¿qué hacen estas áreas generalmente de relaciones laborales? Se encargan precisamente de ver que esta relación trabajador-empleador se dé dentro de los cánones o dentro de las instancias legales que se tienen que dar, ¿ya? Esa es como la primera definición. Esta parte de la gestión de recursos humanos es muy legalista, digamos, muy de la parte del derecho. Entonces, primero, tiene que existir sí o sí un marco legal y jurídico que estructure y defina la relación y el vínculo que se va a dar entre el empleador y el trabajador, ¿ya? Esta relación tiene que darse y obviamente tiene que haber remuneraciones, tiene que haber compensaciones, tiene que haber contrato laboral y tiene que obviamente cumplirse todo lo que se establece en la ley respecto a la legislación laboral y que efectivamente se cumpla. O sea, también el área de relación laboral tiene que hacer velar en el fondo porque la empresa cumpla lo que están los contratos, ¿ya? Y también, en la medida de que existan organizaciones o el tipo de empresa así lo permita, dependiendo del tamaño, etcétera, están los sindicatos también, que son parte fundamental de las relaciones laborales cuando se hace proceso, ¿ya? Ese proceso de negociación permanente, ¿ya? No todas las empresas tienen sindicatos, va a depender de la empresa. Algunas empresas grandes pueden tener más de un sindicato. Algunas empresas pueden tener la capacidad de negociar sin necesariamente tener sindicato, porque también el sindicato parte de la base de que un trabajador no puede negociar con la empresa porque su poder de negociación es nulo. Todos los trabajadores juntos pueden negociar con la empresa, ahí sí. ¿Por qué? Porque se equipara un poco el poder de negociación, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, aparecen instancias como la huelga legal, que son medidas de presión, pero que son legales. Entonces, en la medida que, como lo va a ver un poco más adelante, el proceso de negociación colectiva no satisfaga al sindicato, el sindicato puede decir, ok, nos vamos a huelga mientras ustedes nos hacen una propuesta mejor, ¿ya? Entonces, básicamente... Disculpe una consulta. Hay empresas que no permiten sindicatos. ¿O no se puede? ¿Ah? Hay empresas que no permiten que se forme un sindicato o un comité paritario. Eso no lo entiendo. ¿Usted me podría explicar un poco eso? No, que eso no se puede. Eso se puede, están infringiendo la ley. En la medida que tengan las características y tengan de 25 trabajadores arriba, pueden tener sindicato y pueden tener comité paritario.
¿No era Deben de tener. 10 para arriba, profe? ¿Ah? ¿No era de 10? No, cuando hablamos del comité paritario hablamos de 25. Ah, pero el sindicato. También son 25. Ah, ya. El comité paritario conforma después un sindicato. Son Puede figuras, sumar a una persona. sí, son figuras similares. Sí, efectivamente, hay alguna... a ver, todo parte de la base que hay muchos prejuicios con los sindicatos, ¿ya? Y que por lo general no sé si están en la línea de lo correcto, digamos. Entonces, y eso pasa en Chile, en otros países no pasa, pero pasa en Chile que es el sindicato como que no suena bien. Entonces, precisamente hay algunas empresas que son reacias, ¿ya? A ver, técnicamente, yo lo he visto, y precisamente porque algunas empresas cuando ven en el comité paritario ya como que le empieza a doler la guata porque dicen, si se forma un comité paritario después se puede armar un sindicato. Entonces ahí como que ya no lo dejan. Técnicamente las prácticas antisindicales son castigadas, ¿ya? O sea, en la medida que se evidencie que la empresa está impidiendo la formación de un sindicato, uno va a la inspección de trabajo, la evidencia le llega una multa tremenda a la empresa. Una multa tremenda, son de las multas más grandes que le puede llegar a una empresa. El tema es que es difícil probarlo. Entonces esa situación es compleja. Ahora, lo que hay que hacer cuando se va a hacer un sindicato, y que muchas empresas, muchos trabajadores cometen ese error, empiezan como a amenazar. Lo que hay que hacer para hacer un sindicato es hacerlo calladito. Y llegar a la empresa y decir, ya, listo, conformamos el sindicato. Porque eso nos da tiempo en el fondo de que la empresa pueda tomar medidas o impedirlo, ¿ya? Y en la medida que el sindicato se constituye, todos los que firman esa carta tienen un periodo inicial de fuero, precisamente para eso, para evitar que los despidan cuando se está constituyendo el sindicato. Ese fuero solamente dura mientras se está constituyendo el sindicato, después solamente queda con fuero el presidente del sindicato. Pero en la medida que los trabajadores se agrupan, van a la inspección, hacen la reunión, para que hay que hacer una reunión de una comisión de la constitución del sindicato y presentan el acta de esa constitución del sindicato a la inspección del trabajo, todas las personas que participaron de ese proceso quedan cubiertos con este fuero mientras se inicia hasta que se constituye el sindicato. Por lo tanto, si una empresa no deja que sus trabajadores constituyan un comité paritario o un sindicato, está incumpliendo la ley. Pero eso no es raro, pasa. Generalmente la persona que está, yo me ha pasado verlo, realmente la persona que está armando un sindicato y que lo hace lo comunica mucho, por decirlo de alguna forma, a veces pasa que de un día para otro ya no está en la empresa. Es el primero que sale volando. Sí, por eso el consejo siempre es, si van a hacer un sindicato, que se lo calladito, que no se note. Sí, y el fuero no es tan solo para el presidente, es para el comité. Cuando se está constituyendo el sindicato es para todos los que están constituyendo el comité, precisamente, porque lo más probable es que la empresa los despida. Entonces, cuando tú llegas al recurso humano, porque van a llegar donde nosotros, principalmente, y le van a decir, mire, ahí está el acta, no tenéis mucho que hacer. Ya están todos con fuero y ya pueden empezar a constituirse como sindicato. Sí, pero cuando ya está consolidado el sindicato, el fuero es para tanto el presidente, el tesorero y para el secretario, parece que. Pero el presidente, Ricona. Son para los 3 primeros cargos. Pero el que queda con el fuero por el año es solamente el presidente, no quedan los 3, queda solamente el presidente el que tiene el fuero. No será, profesor, no será, depende de la institución, no sé, a lo mejor porque por ejemplo, no sé, yo trabajo en una institución pública y en mi sindicato los que tienen fuero son los 3 dirigentes. Es el presidente, por eso le digo, a lo mejor es a lo mejor en la privada es solo el presidente, sí, y en la pública tal vez son los 3 dirigentes, porque por lo menos donde yo trabajo son los 3 dirigentes los que tienen fuero. Efectivamente, bueno alcance, Elizabeth. Recuerden que nosotros estamos viendo lo que dice el Código del Trabajo. El Estatuto Administrativo tiene algunas diferencias. En términos de sindicatos son bien similares, a diferencia de otras cosas donde tienen algunas situaciones distintas, como los contratos, por ejemplo, que son absolutamente distintos en el Código del Trabajo que en el sistema público. Pero en el general, Estatuto Administrativo no hay contratos. El Estado es el peor empleador porque el menos contratado. Exactamente. Todos con políticos contratados. No hay un contrato formal de trabajo. Cuando a uno lo contratan, uno solo firma una notificación
de que está siendo contratado y la situación contractual por la cual está siendo contratada, que puede ser a contrata o de planta. Y no aparecen funciones, no aparece nada más. Los a contrata sale el plazo por el cual está siendo contratado y los de planta sale que es indefinido, obviamente. Y el contrato y bueno, siempre y los está con el miedo honorarios, que no lo renueven también. Exactamente. Los a contrata y los honorarios siempre están con el temor de que no les renueven. Antiguamente los a contrata les hacían incluso contrato por un mes, cada un mes le iban haciendo contrato. Ahora por suerte le están haciendo anual. Sí, pero es el tema del Estado. Sí, como dice usted, el Estado es el peor empleador que existe en este país, porque el que menos malo, no. Y no pagan bien. Mi hermana trabaja también en un municipio, o sea, y ella también tiene el mismo problema que Elizabeth, o sea, es como lo mismo, porque mi hermana ni siquiera... Mi hermana también trabaja en un municipio, ella es trabajadora social, pero ella nunca le han querido hacer un contrato. Hay gente que pasa toda su vida trabajando en el Estado y nunca le hacen un contrato. No. Sí. Boleteo, puro boleteo. Pura boleta, claro. Lo único bueno que tiene trabajar en el Estado es que el bono trimestral, que no sé si lo reciben todos, que cada 3 meses les pagan el sueldo doble, que ya por lo menos mi amigo... Solo los contrata y los de planta. Sí, claro, y que tampoco son todos, pero igual ese es el beneficio bueno, cada 3 meses recibir el doble del sueldo. Yo tengo amigos que trabajan en el Estado y los veo felices cada 3 meses. Y el resto del año no los veo tan felices, pero bueno, eso. Pero eso depende de las metas institucionales, si es que se realizaron el año anterior o no. Porque, sí, por ejemplo, este año que estamos con la pandemia, no se ha hecho ninguna meta. Entonces estamos todos tiritones para el próximo año, si vamos a recibir bono o no. El próximo año... Depende de la municipalidad, ¿de Elizabeth? O sea, se supone que todas las municipalidades tienen los bonos y son todos por metas institucionales. Sí, pero eso viene del presupuesto del Estado. Pero eso ya viene del presupuesto del Estado. Sí. Pero yo le pregunto a la Elizabeth, caso es municipal, porque a mi hermana igual le dan el bono. Ella depende del tipo de contrato. Es que depende del contrato. No, si porque ella está incluido en su contrato, entonces se lo van a dar. Ella solamente boletea. Es que por eso es que si en su contrato de honorario está incluido el bono, se lo van a dar. Sí, hay gente que en el Estado tiene boleta y lo recibe, y otra gente que tiene boleta y no lo recibe. Depende del tipo de contrato. Exacto. O sea, el contrato en el sistema público hay muchas variedades. Uy, varía mucho. Ya, volvamos. Sobre todo los de honorarios. Los de honorarios sí, porque en el fondo es la prestación de servicio. Ya, volvamos al sindicato. Ya. Esto es importante. Los sindicatos tienen como objetivo asumir la representación y legítima defensa de sus asociados. Y aquí donde a veces yo he visto que los sindicatos se pierden un poquito. Dejan de representar un poco a la empresa entera y empiezan a representar intereses de orden más personal. Entonces hay que tener ojo con eso. Generalmente el sindicato y los líderes del sindicato tienen que ser personas que van a velar, en el fondo, por el bienestar de la empresa y de todos los colaboradores, no necesariamente solo de las personas que están a cargo del sindicato. Pasa mucho que cuando en una empresa los sindicatos y es una súper mala práctica, eligen a los mismos, después empiezan a formar ciertas cúpulas políticas y es súper complejo. Lo ideal es que los líderes sindicales ojalá pudieran ir rotando, precisamente para evitar que pasen esas situaciones, ¿ya? Con respecto a esto, el derecho a constituir las organizaciones sindicales está garantizado en la Constitución Política del Estado. A propósito de la Constitución, que esta semana, como ustedes saben, está en una semana crucial, esto está incluido en la Constitución. Ahora sí, dato curioso. En la Constitución que nosotros tenemos ahora, en la Constitución de 1980, indica que una persona que esté desempeñando un cargo a nivel sindical, no puede participar de elecciones de tipo popular. ¿Ya? Es decir, una persona que venga del mundo sindical, del mundo de los trabajadores, no puede participar en una elección para ser concejal, alcalde, diputado, senador, etc. Entonces, son de las cosas que todavía están ahí y en el fondo obviamente tenían un objetivo que era precisamente evitar que las personas que vinieran desde el mundo sindical, desde el mundo del trabajo, accedieran a la esfera política. Eso todavía está vigente en la Constitución que tenemos ahora, así como un paréntesis.
Ya. ¿Qué es un sindicato? ¿Cuáles son las principales funciones que tiene un sindicato? Primero, como les decía, representar a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos emanados de los contratos individuales de trabajo cuando sea requerido por los asociados, ¿ya? Es decir, en la medida que el empleador esté incumpliendo algo que esté estipulado en el contrato, el sindicato tiene que actuar y decir, aquí estamos incumpliendo los contratos, ¿ya? Representar a los asociados en las distintas instancias del proceso de negociación colectiva. Ya aparece otro concepto que tiene que ver con la negociación colectiva. ¿Qué es la negociación colectiva? Es el proceso que las empresas, cuando tienen sindicato, se dan, principalmente son cada 2 años, pero algunas empresas lo hacen cada año, donde se discute este contrato colectivo que se acuerda, ¿ya? Entonces, cuando se da este proceso de negociación colectiva, ¿qué pasa? El sindicato, en representación de todos los trabajadores, va a negociar con el empleador cuál va a ser, por ejemplo, el nuevo paquete de beneficios que va a tener la empresa, o no sé, hay un tema de infraestructura de la empresa que hay que arreglar, necesitamos buses de acercamiento, el casino no funciona, no sé, todos esos requerimientos que levantan los trabajadores como necesidad, los tienen que plasmar en un documento de peticiones que el sindicato presenta al empleador, y se da un proceso de negociación. Y se da un proceso de negociación precisamente porque eso, se negocia. O sea, generalmente es el sindicato planteando el petitorio, es decir, estas son nuestras peticiones. Como una negociación, generalmente la respuesta del empleador va a ser no, y el sindicato quiere decir, bueno, me voy a ir a huelga, ¿ya? En este proceso de la negociación colectiva es donde la huelga generalmente se hace efectiva como medida de presión. O sea, los trabajadores vamos a parar en la medida que no lleguemos a un acuerdo para poder cerrar el contrato colectivo. Entonces, generalmente las huelgas que se dan en este proceso, y es una medida de presión legal que tienen los trabajadores en el fondo, porque si no tuvieran una medida de presión no tendrían un poder de negociación. O sea, si no existiera esa herramienta, por ejemplo, lo que más probable que pasaría es que los trabajadores fueran con su petitorio a la empresa le va a decir no, y ahí quedó el tema, y no hubo negociación. Entonces, la medida que los trabajadores tienen estas herramientas de presión como una huelga, obviamente su poder de negociación es mayor, ¿ya? A eso nos referimos cuando hablamos de la negociación colectiva. Este proceso, como les digo, que se da por lo general cada 2 años en la empresa, donde se acuerda entre el sindicato que representa a los trabajadores cuáles son las condiciones, beneficios y las mejoras que tiene que tener la empresa. Asociado a este proceso, por lo general también hay un bono término de conflicto, ¿ya? Generalmente también se hace proceso cuando la empresa finaliza un proceso de negociación colectiva, hay un bono de término de conflicto que siempre pasa, por lo menos lo que estaba hablando recién. Entiendo que en las instancias públicas este bono es anual y por lo generalmente se pagan en diciembre, ¿ya? El monto va a depender del tipo de empresa. Un proceso de negociación colectiva que es súper llamativo es el de la minería. Ahí sí se da todos los años. Y los bonos son millonarios. O sea, en general, los bonos en minería de término de conflicto pueden ser de 15 millones de pesos. Entonces, en ciudades mineras como Calama, es impresionante, los malls llenos, la gente comprándose cosas, porque, bueno, es una empresa que, el negocio más rico de Chile, que son las mineras. Entonces, en ese sentido, claro, una empresa más chica quizás no va a pagar un bono tan alto, pero bueno, esas son las diferencias que se producen dependiendo de donde uno trabaje. Yo trabajo en la Walmart y ellos hicieron un término de conflicto, perdón, y le dieron 600.000 pesos. Sí, eso, por eso, sí, no más que eso. Sí. Pero la Walmart es una empresa monopólica. Sí. No, pero en la minería me llama la atención porque en la minería se da todos los años. Entonces, claro, se da todos los años porque al final con esos bonos de término de conflicto me voy a huelga a fin de año siempre. O sea, conviene, digamos, estar negociando todos los años. Súper salvado. Sí, o sea, en el fondo pasa eso. Ahí ya se malinterpreta un poco la negociación, porque en el fondo, más que buscar la negociación, están buscando el bono. Claro, saben que llegada a cierta instancia van a sacar una mascarita de lo que les toca. Así que vamos negociando todos los años para tener el bono. Sí, bueno, también es una buena instancia. Claro, velar por el cumplimiento de las normas del trabajo y la seguridad social. Obviamente el sindicato también está para eso. En la medida que no se esté cumpliendo alguna normativa, el sindicato levanta la mano y dice, ojo, aquí estamos teniendo un tema, ¿ya?
Y obviamente realizar todas las actividades que estén contempladas en los estatutos que defiende el sindicato y obviamente no estén prohibidas por la ley. Si quieren más información, ahí les dejé un link de la Dirección del Trabajo donde pueden ver un poco más en detalle de qué es lo que hace un sindicato, ¿ya? Ahora, pasamos a lo que es un contrato colectivo, ¿ya? Cuando hablamos de un contrato colectivo es, ojo, celebrado por uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales. ¿Por qué hablamos de uno o más? Recuerden que, como ya les dije, una empresa puede tener más de un sindicato. ¿Ya? 1, 2, 3. Generalmente cuando salen los procesos de negociación... Sí, puede ser por área, puede ser por sector, o simplemente puede ser por una estrategia que tiene de negociación en el fondo, de quizás de tener distintas fuerzas de presión. Ahí queda criterio. No hay un criterio como único en el fondo de qué tipo de empresas pueden tener más de un sindicato, ¿ya? Porque hay empresas chicas que igual tienen 2 o 3 sindicatos, precisamente tiene que ver con eso, digamos, porque a veces, precisamente por el área, la negociación no puede ser la misma. Entonces quizás los que trabajan, por ejemplo, en terreno, que salen todos los días, tienen necesidades distintas que quizás que los que están trabajando en la oficina, entonces pues se agrupan en función de eso. Y cuando hablamos de que también puede ser uno o más empleadores, teníamos no sé si fenómeno, pero proceso que hacen las empresas del famoso multiroot, donde una empresa tiene una marca, un root, pero tiene un montón de empresas. Como decían, recién nombró Walmart. Walmart tiene líder expreso, líder vecino, líder amigo, no sé, tiene una serie de root distintos. Entonces, en la medida que cada empresa tenga un root distinto, es un empleador distinto, ¿ya? Esto antiguamente era una estrategia precisamente para debilitar el proceso de negociación, ¿ya? Una empresa se dividía mucho para tener puros sindicatos chicos, no tener sindicatos grandes, ¿ya? Entonces, para contrarrestar esto, ahora los sindicatos, por ejemplo, en el mismo ejemplo de Walmart, todos los sindicatos de todos estos líderes pueden negociar juntos y obviamente todas las empresas que representan en el fondo la marca líder también pueden negociar juntos. Entonces también, por eso hablamos de que son uno más empleadores. Y generalmente las empresas grandes tienen varias empresas con distintos rubros. O sea, se hace proceso de negociación entre comillas, varios empleadores y varias organizaciones sindicales, más allá de que sean pertenecientes a una pura empresa, como el ejemplo que damos de Walmart, por ejemplo. ¿Ya? Okay. El contrato colectivo tiene que constar por escrito. Pero dentro de la legalidad, entonces está bien. O sea, está bien que una empresa sea multiroot, que tenga mucho root. O sea, lo que pasaba, esto pasó hace, no sé, unos 10 años atrás, las empresas quisieron hacer un mal uso. ¿Por qué? Porque empezaron a sacar distintos root. Entonces, para empezar a dividir los sindicatos. Entonces, por ejemplo, tenían un sindicato con 2.000 trabajadores. Entonces, quizás esa empresa se dividió en 10 y ya tenía quizás 10 sindicatos con 200 trabajadores cada uno. ¿Es diferente negociar con 200 que con 2.000? Sí. Claro. Ahora, entonces, ¿qué dijo la Inspección del Trabajo? Ah, no, acá están haciendo trampita. O sea, están haciendo este tema de dividir los RUT en el fondo para precisamente bajar la capacidad negociadora de los sindicatos, entonces no se lo vamos a aceptar. Y desde hace algunos años atrás se permite que la negociación sea de todas las empresas, sea de todas las empresas que pertenecen al mismo holding o al mismo RUT. Entonces se pueden juntar. Y también para pagar los impuestos a la empresa. ¿Cómo? También lo hacían para pagar menos impuestos. Ah, sí, claro, tenían otras prácticas precisamente. Al tener una votación menos de trabajadores, pagan menos impuestos, son más chicos, y en serio, una serie de malas prácticas asociadas. Entonces, la Inspección del Trabajo, por lo menos en términos de sindicatos, dijo no, todos ellos, aunque sean de RUT distintos, si pertenecen a la misma empresa, pueden negociar juntos. De ahí se remedió esa situación injusta que se da al principio de la baja de capacidad de negociación que tenían los sindicatos. ¿Ya? El contrato colectivo tiene que ser firmado por, ahí está, todos los colaboradores, ¿ya? Y aquí hay un tema que también es importante que lo tengan claro. A veces los sindicatos no están todos los trabajadores de la empresa, ¿cierto? Hay personas que no participan en los sindicatos, ¿ya? Pero cuando se negocia colectivamente y se llegan a ciertos beneficios, ¿ustedes qué creen? ¿Los beneficios llegan solo para el sindicato o llegan para toda la empresa? Para todo. Para toda la empresa, efectivamente. O sea, no necesariamente si la persona no participa en las negociaciones porque se va a quedar fuera de los beneficios. Primero le tiran la mano.
también van a ser los que van a recibir el beneficio. Entonces, cuando hacemos en un sindicato tienen que pagar una cuota también por profesor, y a veces ahí el sueldo es tan bajito que le descuenten 7.000 pesos o 10.000 pesos, ya igual es un... Pero ¿cómo te va a cobrar tanto el sindicato? Es un debe, no, si lo hacen. No, sí, las cuotas sindicales, claro, depende de la empresa, depende de una serie de cosas, pero tampoco son tan altas y generalmente van entre, claro, 5.000, 12.000 pesos más o menos son las cuotas que se pactan, no se pactan más que eso. Pero claro, con una persona que recibe el sueldo mínimo, 12.000 pesos es harto, porque es casi el 7-8% de su sueldo, no es menor. Entonces, efectivamente, a veces por evitar el pago de la cuota, trabajadores no participan de eso. No obstante de no participar, igual reciben los beneficios que se ganan en la negociación colectiva, ¿ya? ¿Por qué le indicaba esto? Porque en el fondo hay que, tal cual como lo veíamos ayer en el contrato individual de trabajo, el contrato colectivo parte con la individualización de las partes, es decir, a quiénes son los que participan, ¿ya? Quiénes son los representantes del sindicato, cuáles son los sindicatos que participan, etcétera, ¿ya? Está la nómina de los socios del sindicato, es decir, las personas que efectivamente ya son de la directiva y participaron de la negociación, junto con también los representantes de la empresa que participaron del proceso de negociación, ¿ya? Y la nómina de adherentes. Eso es importante. En esta nómina de adherentes van las personas que efectivamente participaron y fueron parte de la negociación colectiva, ¿ya? Entonces, no solamente ellos van a ser los beneficiados, van a ir la nómina, están con su nombre, pero también se van a ver beneficiados los trabajadores que no van en esa nómina, que no están en el contrato colectivo, que no firmaron, que no participaron de la movilización quizás, igual se van a ver beneficiados, ¿ya? Las cláusulas que se proponen, obvio, es decir, todos los acuerdos que llegamos tienen que quedar estipulados. El plazo de vigencia del contrato, por lo general son 2 meses, o sea, perdón, 2 años, que dura un contrato colectivo. Ahí quisiera comentar, no sé qué tan cierto sea, el sindicato entra a esta negociación, si bien es por los sindicalizados, pero al momento de hacer extendido estos beneficios al resto de trabajadores no sindicalizados, el sindicato tiene el poder de negociar precisamente esto. El beneficio se extiende, pero yo, es lo que yo entiendo, por lo menos, no sé si estoy bien. Se extiende este beneficio al resto de trabajadores, pero las personas sindicalizadas tienen que tener aparte otros beneficios. Ya, buena pregunta, me pillaste. O sea, por lo general lo que yo sé es que los beneficios son independientes para todos, hayan participado o no de la negociación. Puede ser, y puede ser de que efectivamente las personas que participen del sindicato, y si queda estipulado en el contrato, tengan algún tipo de beneficio extra. Puede ser, pero tiene que quedar estipulado en el contrato. No pienso en nada legal que impida que eso pase. Éticamente creo que no debería ser. Éticamente creo que deberían ser igual los beneficios para todos. Claro, ahí también está el tema, claro, algunos participaron en la movilización, otros están ahí calladitos, pero, o sea, bueno, la lógica generalmente piensa que hablamos de representatividad. Esa es la primera función que tiene el sindicato. Entonces, en esa lógica de representatividad, creo que los beneficios deberían ser iguales para todos. Pero entiendo también que si un sindicato quiere hacer como una diferencia para las personas que fueron los adherentes, efectivamente las personas que participaron del proceso de negociación, se podría hacer en la medida que quede estipulado en el contrato, ¿ya? Y ahí yo creo que las personas que no participaron de la negociación no tendrían mucho que reclamar tampoco, o sea, podría darse, ¿ya? ¿El término conflicto quizás no lo reciben? No, eso es para todo, eso siempre es para todo. Es para todos. Sí, eso es para todo. No, pueden quedar quizás excluidos de algún beneficio, no sé, no monetario. Son para todos, por igual, profe. El término de conflicto es para todos. Es para todos, sindicalizados y no sindicalizados. Para todos. Eso sí que para todos. Lo que tú me preguntas puntualmente, algunos beneficios, yo me imagino que igual se podría hacer, pero, o sea, en términos legales se podría hacer. Éticamente creo que no correspondería, pero no sé qué pasa en ese caso, para serte sincero. No sé si se puede dar eso, pero en general, por lo que yo he visto, los beneficios son iguales para todos. No se produce esa diferencia entre los que participaron y no. ¿Ya? Eso. Además sería muy complejo. Sí. Sería complejo.
O sea, lo ideal, yo creo que ideal, el 100% de los trabajadores estuviera sindicalizado y participara por lo menos en el proceso. Yo creo que sería bueno, pero eso es difícil que pase, porque hay muchos temas de lucas, temas de situaciones complejas. Mucha gente cree que por participar del sindicato lo van a despedir, etcétera. Entonces, también hay mucho temor con respecto a eso. Sí, hay mucho miedo por el hecho de participar en los sindicatos, porque también el empleador se preocupa de generar eso en los empleados, de atemorizar. Es que claro, porque existe esta connotación negativa al sindicato, que no necesariamente es así. El sindicato simplemente va a equiparar la capacidad de negociación del empleador. Porque como les dije, un trabajador no puede negociar contra la empresa solo, pero sí los sindicatos lo pueden hacer. Son cosas que tienen que cambiar, digamos, la connotación negativa. Ahora, ojo, hay empresas que no llegan a requerir sindicatos porque tienen esa puerta abierta de estar siempre atentos a los trabajadores. Entonces, también pasa eso, digamos. Hay empresas que no llegan al extremo de tener sindicatos porque no lo requieren. O sea, tienen trato directo con los colaboradores y en el fondo te entrega buenos beneficios, buenos climas y no se llega a esa instancia del sindicato. Por lo general, si se llega al sindicato, es porque la empresa no está haciendo bien las cosas. Creo yo, cuando las empresas funcionan bien, tienen buenos beneficios, respetan la legalidad y respetan los trabajadores, por lo general la empresa no tiene sindicato. Y nunca se va a hablar de un sindicato. Ya, y por último, obviamente, este contrato tiene que quedar validado, firmado, y como todos los documentos que hemos hablado, siempre se va con una copia de la inspección del trabajo, porque si no se va la copia de la inspección del trabajo, no es válido, no tiene validez. Eso, chicos. ¿Dudas, consultas con lo que vimos hoy día? Harta información. Sí, profesor, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Porque es bastante. Seguro nos va a hacer una prueba como para prepararnos ahora. Bueno, entendí la última parte, se me perdió un poquito el audio. Lo que pasa es que nos dio mucha información. Yo hablo por mí, no sé mis compañeros, pero usted nos va a hacer un trabajo que va a ser formativo seguramente. Quisiera saber qué vamos a hacer para poder entrar en detalle. Ya. Ojo, que yo lo que le estoy mostrando es la información sustancial, porque obviamente, ponte los dos temas que vimos hoy día, hay mucha más información. Entonces, cuando trabajamos en recursos humanos hay que manejar mucho, desde la psicología, la ley, beneficios sociales, hay que manejar alta información. Con respecto a las evaluaciones de esta semana, vamos a mantener el mismo formato de la semana anterior, es decir, una evaluación sumativa, que va a ser un cuestionario que va a valer el 20%, ¿ya? Que va a estar habilitado desde el viernes al mediodía hasta el sábado en la noche, para que el domingo puedan ir a votar tranquilo y tengan el tiempo disponible para ir a votar. La evaluación formativa se la voy a comentar ahora, ¿ya? Y también va a ser la misma lógica de la semana anterior, va a ser un trabajo no tan extenso, pero sí vamos a trabajar esta semana lo que tiene que ver con capacitación. Entonces yo les voy a dejar un formato para que ustedes lo entreguen, muy simple. En el fondo van a tener que ir a la página de Censa a buscar una información que yo les voy a pedir y presentarlo, ¿ya? Y eso va a valer el 10%. Entonces, aprovechando que pasamos ese tema también, la idea es que empecemos a conversar en qué consiste la evaluación formativa de esta semana, ¿ya? Esta semana vamos a ver el proceso de capacitación, ¿ya? Primero vimos planificación, ¿se acuerdan? Descripción de cargo. La semana pasada que era selección, vivo este instrumento era el DIS, y esta semana va a haber capacitación. Y vamos a ver más que nada lo que tiene que ver con la franquicia Sense, cómo nosotros gestionamos cursos a través de la franquicia Sense. El contenido de capacitación lo vamos a ver en la clase de mañana, ¿ya? Pero me interesa ya que empiecen a pensar un poco en el proceso, ¿ya? El proceso de capacitación siempre parte con la detección de necesidades de capacitación, que es un proceso que nosotros como recursos humanos hacemos al identificar cuáles son las brechas que se encuentran en nuestros candidatos que tenemos que capacitar. Por ejemplo, si un área comete muchos errores en Excel, tenemos que capacitar en Excel. Si tenemos muchos reclamos contra un jefe, lo más probable es que tengamos que capacitarlo en liderazgo. El equipo no se comunica, tenemos que hacer una capacitación en comunicación efectiva, etc. Entonces, lo que vamos a trabajar esta semana va a ser precisamente desde el proceso de detectar una necesidad de capacitación hasta llegar al curso Sense que nos va a ayudar a resolver esa capacitación. Entonces, inicialmente yo lo que les voy a pedir es que piensen en sus trabajos actuales.
piensen en algún trabajo que tuvieron, y si no han trabajado nunca, piensen en alguna empresa cercana, algún amigo que conozcan, identifiquen un aspecto que se deba mejorar en temas de capacitación, ¿ya? Por ejemplo, piensen que ustedes trabajaban, no sé, en un supermercado y había mucho error al conteo al cerrar las cajas. Teníamos un problema de caja, quizás teníamos que hacer una capacitación para los cajeros, por ejemplo, ¿ya? O tenían, no piensen solamente en cosas técnicas, también piensen en habilidades blandas, ¿ya? En comunicación, etcétera, en cosas que ustedes en sus lugares de trabajo actuales o antiguos evidenciaron cosas que habían problemas, ¿ya? Piensen por ahora. Mañana les voy a contar qué vamos a hacer con esa información, porque lo que vamos a tener que hacer es esa detección de necesidades que ustedes van a hacer, con este análisis de pensar en los problemas que tiene su trabajo, lo vamos a proyectar en el fondo en un plan de capacitación y vamos a ir al censo a buscar los cursos que nos van a ayudar a resolver esa capacitación. Entonces, eso lo vamos a hacer entre mañana y el jueves, ¿ya? Por ahora, como para el inicio de la tarea formativa, piensen en su organización y piensen en algún aspecto que deben mejorar, ¿ya? Eso. Profe, ¿le una pregunta? Fabián. En la que ver con el ramo, de todas maneras, disculpe. ¿Usted sabe algo? ¿Se van a volver a clases presenciales en ENAC? Esa pregunta la tienes que hacer a tu jefa de carrera, y ahí no entrego información. Mira, lo que yo sé, o sea, por lo menos nosotros, por ejemplo, yo estoy volviendo a NAC y estoy yendo en la mañana, y la próxima semana nosotros volvemos a una presencialidad, lo que somos los administrativos. Diría que el 90% de la pana administrativa ya vuelve full la próxima semana. Ahora yo creo que estamos viendo un 50% en media jornada en las mañanas. Ya no se lo cuento a la jefa de carrera, yo se lo voy a adelantar un poquito. Hay una priorización que tiene que ver con los talleres, ¿ya? Sí, no se preocupen, no es una broma. Hay una priorización que tiene que ver con los talleres. Nosotros... y la jefa de carrera ve las clases, me consta. Sí, obvio. Nosotros, los que somos administrativos, entre comillas, no tenemos tanta urgencia de volver. Como sí lo tienen los cocineros, los electrónicos, los técnicos, porque tienen talleres. Entonces, la verdad es que yo, por ejemplo, mi colega de gastronomía, la verdad es que no entiendo cómo ha enseñado pastelería online, no me lo explico. Entonces, ellos tienen la urgencia de volver. Entonces, entiendo que la priorización que va a hacer ENAC va a ser precisamente para las carreras que tienen talleres, que tienen que hacer cosas. Genial. Nosotros, dentro de toda esta dificultad, igual podemos traspasar los contenidos vía Zoom. Con todo lo que cuesta, yo creo que igual lo podemos hacer, pero los eléctricos, los de construcción, los de gastronomía, los de salud, no tienen esa posibilidad, tienen que ir a hacer cosas a ENAC. Entonces, en ese sentido, mi impresión es que ellos van a tener la prioridad para volver a ocupar los talleres. Como no podemos tener ocupación completa por el tema de la distancia social, creo que los que somos más de sala nos vamos a volver, por lo menos periodo 3, quizás el último periodo 4 que inicia a fines de diciembre podría ser. Dependiendo cómo se ve la cosa también, porque tampoco estamos en esta situación de incertidumbre. Hasta ahora vamos bien con el COVID, van retiradas, entonces se podían ir las medidas relajando. También estamos en ese escenario. Profe, disculpe que lo interrumpa, hasta mañana voy a entrar a la otra clase. ¿Ya? ¿Tienen clase ahora? Sí, profe. ¿Tenemos otra clase? Hoy, la que día es martes. Antes de para terminar, chicos. Esta información que estaba dando se entregó en redes sociales. Esa información que usted estaba dando, un comunicado. Ya, sí, es como lo oficial. Ya, antes de terminar la clase, chicos, yo mañana tengo un tema personal y no creo que pueda partir a las 6:30. ¿Ustedes tienen clase mañana? No, mañana no. No, mañana no. ¿Podemos partir a las 7:15? Sí. Sí, profe. Ya, mañana partimos a las 7:15 entonces, para que se vayan a conectar a la otra clase. Que les vaya bien, chicos, los dejo. Vale, profe, hasta mañana. Gracias. Que esté bien. Chao, chao. Mañana, profe. Gracias.